Bueno, pues, queridos amigos, damas y caballeros, bienvenidos al Ayuntamiento de Tomares, en el que nos encontramos, en el Salón de Plenos, que es el salón, como merece la ocasión, más importante que tiene el Ayuntamiento de Tomares. Me llamo Eloy Carmona, soy el concejal delegado de Cultura, Fiestas Mayores y Desarrollo Económico, aunque crean ustedes que son cosas muy diferentes, no lo son tanto. Y estamos aquí, en mi caso, porque tengo el privilegio de presentaros una obra que no solo refleja el talento, sino también el alma de su autor. ¿Por qué tienen miedo? Es más que un libro, es un viaje, es una invitación a explorar emociones, a explorar ideas, y que solo un escritor como Marcos Céspedes sería capaz de desarrollar y de escribir. Por tanto, es una buena noticia que presentemos un libro. Y esa buena noticia es doble si quien lo edita es la editorial Platero, que también dirige y patronea Rosa Núñez, que también está aquí presente en el salón más importante del Ayuntamiento de Tomares, como merece hoy la ocasión. Con cada página del libro de Marcos, con cada frase, nos regala su sensibilidad, nos regala su mirada única sobre el mundo, porque es una mirada introspectiva, desde alguien que conoce en profundidad los sentimientos y los sufrimientos y la capacidad de sacrificio de los hombres y de las mujeres, de la capacidad humana para sentir y para vivir, y tiene la capacidad de hacernos sentir protagonistas de la historia a través de una serie de versículos, a través de una serie de párrafos enormemente motivadores y enormemente sencillos, pero cargados de emoción y cargados de sentimiento, como ya les digo. Yo os invitaría a sumergiros en esa magia especial que desarrolla en el libro Marcos Céspedes, a disfrutarlo y a conservarlo como si fuera una joya a la que se puede volver cada vez que te asalte una duda, cada vez que te asalte una inquietud, porque estoy seguro de que tras leerlo compartiréis que es un texto que sirve, es algo a lo que agarrarnos para avanzar en el día a día. Enhorabuena a Marcos por crear esta maravilla, enhorabuena a Rosa por editarlo, son dos buenas noticias para Tomares, y gracias por recordarnos que la literatura sigue siendo un faro en cualquier género, y que ese faro ilumina al hombre. Muchas gracias. Muchas gracias. Cosas del directo. Sí. Sí. Bueno, sí, yo solo quería agradeceros a todos, en primer lugar al Ayuntamiento, a Eloy, que nos une una amistad ya. Estoy muy contento y agradecido de poder compartir este nuevo libro, mi segundo hijo literario, y también agradecer a la editorial Platero, porque han sido los que han hecho posible que este sueño sea una realidad, y agradecer a todos vosotros, amigos y familiares, que hoy estáis aquí compartiendo esta alegría conmigo y con cada uno de nosotros. Y el deseo de mi corazón es que este libro sea un compañero de viaje para muchos que estáis atravesando tiempos difíciles en su vida, y que pueda ser de ayuda, Rosa. Estoy segura. Bueno, buenas tardes a todos. Yo me uno a los agradecimientos de Eloy, dándole las gracias a todos vosotros por estar un viernes por la tarde aquí, acompañándonos, por supuesto, al Ayuntamiento de Tomares, en primer lugar por ser este espacio tan maravilloso y tan importante también, y a Eloy y a Carmen por acompañarnos en una tarde de viernes. Sé que es un día intenso, así que de verdad doblemente agradecida. Tanto como representante de la editorial como persona también y tomareña, que soy ciudadana aquí ya de muchos años. Lo aprecio mucho. Bueno, pues estamos esta tarde aquí otra vez. Hace un tiempecito que se publicó el libro de su primer libro, El viaje, y ahora estamos ya con su segunda novela, ¿Por qué tienes miedo? Lecciones
de fe para surcar el mar del temor. Bueno, antes de hablar un poquito del libro, a mí me gustaría recordar el currículum de Marcos, porque todos le conocemos como buen amigo, querido pastor y buen ciudadano, que todo el mundo le conoce, todo el mundo le quiere y todo el mundo le cuenta sus penas y sus cosas, pero vamos a recordar porque él es un profesional también, ¿vale? Así que vamos a reconocerle. Marcos, nacido en Cuba, aunque actualmente viviendo aquí en España por más de 16 años, ¿no? Pastor en la Iglesia Esperanza para el Corazón de Tomares, diplomado en el ministerio BH, según en inglés, Carroll Theological Institute, licenciado en Teología por la Universidad Latinoamericana de Estudios Teológicos en los Estados Unidos y también ostenta un máster en estudios religiosos por el Seminario de California del Sur, lo he dicho en español esta vez. Es graduado en Medicina Veterinaria, ha escrito numerosos artículos sobre teología, además de participar como profesor en diversos seminarios y facultades de teología. También ha servido durante más de 20 años como misionero en diversos países y actualmente es director para España del Ministerio de Consejería Bíblica Hope for the Heart, Esperanza para el Corazón, y director del programa de radio Esperanza para el Corazón, que se enfoca en dar respuestas bíblicas a los problemas de hoy y que es escuchado en diversos países. Como decíamos antes, tras lanzar El viaje, su primer libro en el 2023, con Platero Editorial, que ha cosechado un gran éxito, pues él vuelve a sorprendernos con su original y peculiar narrativa con este libro, ¿Por qué tienes miedo? Y bueno, ahora me gustaría introducir un poquito, antes de que después vamos a dar paso para que él sea protagonista y nos cuente largo y tendido de su libro, pero me gustaría introducir por qué una editorial tradicional e independiente invierte sus recursos humanos y económicos y su saber hacer, su know-how, como se dice en los negocios, en publicar un libro como este. Pues nosotros tenemos unos criterios de selección de las obras para publicar las obras que normalmente tienen que cumplirse, pues que el estilo narrativo sea depurado, que el libro venga bien ortotipográficamente, que si es una novela la trama esté bien construida, que no tenga desconcordancia, ya no solamente de gramaticales, sino de tiempo, en el sentido de, pues te equivocas, era un año y era otro, ¿no? Anacronismos, temas de esto, hay que tener mucho cuidado con todo lo que nos llega. Pero además también se mira mucho que o por lo menos nosotros lo miramos, que las obras puedan tener un valor también para la sociedad, es decir, un contenido que pueda ayudar a las personas. Y es el caso que nos hemos encontrado en ¿Por qué tienes miedo? Es decir, no es solamente una obra que cumple nuestros requisitos literarios, sino que encima está aportando algo importante para la sociedad. Sabemos todos que España es uno de los países más consumidores de ansiolíticos, tranquilizantes y este tipo de cosas. Sabemos también la cantidad de personas que padecen trastornos de salud mental. Cada día se va escuchando más en la televisión acerca de eso. Ayer estaba yo en el tanatorio con los de mi suegra, que todos sabéis lo que ha pasado, y me contaba una cuñada que en este año se han suicidado 2 personas, policías, que trabajan en el Blas Infante, en la comisaría de Blas Infante, que además eran allegados de nuestra familia. Y yo me quedo helada, ¿no? Como 2 personas profesionales y tal, puede pasar esas cosas, ¿no? Y es que la vida es dura, la vida no es fácil y a veces nos parece que no hay salida y tenemos miedo a muchas cosas y la salida puede ser quitarnos la vida. Y libros como los de Marcos Céspedes están previniendo o están ayudando a personas a salir de baches profundos. Así que eso era otro de los motivos por los que hemos publicado este libro. ¿Y qué nos vamos a encontrar aquí? Pues nos vamos a encontrar lo que decía Eloy, es un viaje introspectivo y transformador a través de un océano, el océano del temor. Y también es una invitación a reflexionar sobre nuestros miedos y un desafío a enfrentar esos miedos a través de la perspectiva de la fe, de la autoaceptación también y de la esperanza. Marcos tiene un estilo literario muy original y es que él combina, lo hizo ya en su primera obra, él combina lo que es la ficción, es decir, una novela,
con lo metafórico y luego también el testimonio personal, que es algo harto de conseguir y que quede bien y no se te haga una cosa rara en el libro, pero la verdad es que lo hace con maestría, ¿no? Y en ese viaje, con esos componentes que él le mete al libro, pues vamos a enfrentarnos con esas islas o esos miedos que todos no, o algunas personas padecemos. Algunas padecen temores a ciertas cosas, pues el miedo al rechazo, pues el miedo al silencio, pues el miedo a la muerte, pues no eres capaz de perdonar, qué sé yo. Hay muchas que él nos los va a explicar en el libro acerca de estas cosas que nos quitan la tranquilidad y nos producen tanto miedo. Pero también este libro nos da mucha esperanza, porque nos va a decir que podemos hacer ese viaje, no estamos solos, que en ese viaje podemos ir de la mano de un capitán muy experimentado, si se lo permitimos, que nos va a llevar a un buen puerto, al que él le da un nombre muy bonito, que se llama... Bueno, el puerto que llegaremos es Puerto Victoria. Exacto, Puerto Victoria, la victoria al temor, ¿vale? Entonces, vamos ahora a entrevistar a Marco y a través de lo que él nos cuente vamos a ir un poquito viendo cuál es esta travesía que vamos a hacer cuando leamos el libro. Marco, pues yo no sé si cara mejor que tú tengas esto, vale. Lo pongamos entre los dos para que podamos hablar. Así que os invito también, si al terminar la entrevista alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, estáis invitados. Marcos, ¿qué te llevó a escribir este libro? ¿Por qué tienes miedo? ¿Y qué parte de tu experiencia personal sentiste que era esencial compartir con tus lectores? Bueno, yo como cualquier persona he luchado en diferentes etapas de mi vida con miedos a diferentes retos, a desilusiones, temor al fracaso y sobre todo temor al rechazo. He tenido que enfrentar muchos de esos temores. Pero lo que realmente me llegó a escribir, sobre todo fue viendo esta, como decíamos hace un rato, ¿no? Esta pandemia de la que se habla cada vez más, pero que es una realidad, es una pandemia oculta de muchísima gente, tantos adolescentes, tanta gente sufriendo por causa de, viviendo diferentes tipos de temores. Y en mi experiencia personal me di cuenta que no solo la fe, sino también hay herramientas, hay cosas que comparto en el libro que pueden ayudar a muchísimas personas que están atravesando tiempos de temor en su vida, ¿no? Y un poco por ahí, sobre todo por eso, por ver cómo yo he tenido que enfrentar muchos temores en mi vida, cómo he salido adelante a pesar de que todavía seguimos batallando con algunos de ellos, que vienen de vez en cuando, pero a pesar de eso he encontrado consuelo y fortaleza. Y ese consuelo y esa fortaleza es la que intento transmitir en las páginas del libro. Pues qué bien que lo puedas compartir con todos nosotros y con tantos lectores que estoy segura que le hace mucho bien. Mira, el título del libro, algunos lo recordaréis y otros no, lo voy a explicar aquí. Es una paráfrasis, ¿por qué tienes miedo?, de una escena bíblica en los evangelios, lo recordaréis todos, de cuando Jesús iba con sus discípulos y él estaba dormido en el barco y los discípulos estaban atemorizados y le despertaron: maestro, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? No te importa de que nos ahoguemos aquí. ¿Sabes? Así es, ¿no? Y él decía: pero ¿por qué tenéis miedo?, ¿no? Y entonces él pues hizo el milagro, ¿no? Y los océanos y los cielos le hicieron caso y todo se volvió calma. Igual que aquí ha hecho una paráfrasis, el libro es una metáfora de esa travesía por el océano del temor y las islas que representan nuestro miedo. ¿Cómo concebiste esa estructura? ¿Qué buscaba transmitir con esa imagen? Yo creo que fue un poco de inspiración, ¿no? En ese tipo, una mañana me levanto y yo tengo al lado de la cama, en la mesita de noche, una Biblia. Y me despierto con esa pregunta: ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Y era algo que se me repetía en la cabeza. Abro la Biblia y sale esta historia. La historia en la que, y claro, me quedo muy impactado, porque es la historia donde los discípulos están en medio de una barca, en medio de una tormenta, y Jesús está echando una siesta. Y esa sensación de la vida en la que tú estás atravesando diversas situaciones, enfermedades, malas noticias, estás pasando una mala racha con tus hijas, con tus hijos,
con tus padres, hoy, como hemos acompañado a Luis, días así difíciles, y a veces nos da la sensación como que Dios está echando una siesta. Oye, no hay nadie ahí que se dé cuenta que lo estoy pasando mal. Y van los discípulos y le pegan a Jesús y le dicen, oye, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y Jesús entonces, de una manera magistral, le hace esta pregunta, ¿por qué tienen miedo? Yo estoy en la barca. Y esa mañana decidí escribir un libro que se titulara ¿Por qué tienes miedo? Y luego, a raíz de ese pensamiento, a raíz de esa lectura más meditativa, más de reflexionar en esa historia, dije, pues mira, qué interesante sería embarcarnos en un viaje. Yo soy una persona que me considero un peregrino. Me encanta la idea de peregrinar, me encanta. Me encanta cuando la gente me cuenta que va a hacer el Camino de Santiago o cualquier camino o que está embarcado en un peregrinar en su vida, porque me siento así, siento que voy peregrinando. Y le digo a la gente, no me gusta decir que te voy a guiar, sino quiero acompañarte, quiero ser otro peregrino más en el viaje que cada uno de nosotros está realizando. Y en ese peregrinar dije, pues mira, qué bonito sería que el protagonista sea el lector y que pueda hacer un peregrinar por un mar que se llama el Mar del Temor y que sale de un puerto que le he titulado Puerto de la Desesperanza. Así es, en la sinopsis lo pone, pero cuando yo leí el libro por primera vez, antes de que fuera editado, que me lo mandó el manuscrito en papel, yo me sentí protagonista del libro. Y yo ya era creyente, ¿no? Y yo siento que Jesús está guiando la nave que es mi vida, ¿no? Pero aún así estamos bajo los efectos del mundo, ¿no? Y las tormentas nos vienen, quieran o no. Y si no estoy agarrada al Señor, pues lo paso peor que cuando la fe me ayuda, ¿no? Y realmente me sentí protagonista con Marco. Se lo comenté a él, digo, Marco, el viaje me gustó, pero este te has crecido, te has superado. Me llegó muy profundo y yo creo que va a ayudar a muchas personas. Bueno, sin querer hayas contestado alguna pregunta que tenía yo, así que voy a saltármela, ¿vale? Uno de los mensajes del libro es que el miedo puede ser enfrentado desde la fe. ¿Qué consejos darías a aquellos que sienten que su miedo les impide avanzar en la vida? Yo creo que lo primero es compartir tu miedo con otros. Yo digo que la gran mentira con la que todos luchamos es quédate en silencio, no le digas a nadie. El miedo en gran medida se alimenta de la vergüenza, el temor a que otros sepan que tenemos miedo, pero no somos conscientes de que otros también están luchando igual que tú con otros miedos. Entonces el paso número uno, y es un poco de spoiler allá en el libro, pero el paso número uno, siempre recomiendo lleva o comparte tu carga con otro buen amigo, con otro peregrino del viaje. Y en el momento, recuerdo una ocasión cuando atravesé una etapa muy difícil en mi vida, recuerdo haber hablado con un compañero, otro peregrino, y le confieso, oye, estoy pasando un mal momento, estoy lidiando con momentos difíciles en mi interior, estoy viviendo con temas de temor después de la pandemia. Y él me dijo, él es un experto, es psicólogo clínico, un hombre escritor de varios libros, gallego y buen amigo, y me decía, Marco, el 50% de tu batalla con ese temor se ha acabado. Y yo le decía que era imposible porque yo estaba sintiendo el embate de ese temor en mi vida que me estaba paralizando. Y él me dijo, no, el 50% del temor, de la fuerza ha desaparecido porque has decidido compartirlo. Dice, en el momento en que tú compartes tu carga con otro, la fuerza del temor comienza a disminuir. Eso es muy interesante y además tiene mucho sentido común, ¿no? Porque las personas hoy en día vamos al psicólogo para contarle lo que nos pasa y eso ya solamente eso nos alivia. Antes la gente se sentaba a charlar, tenía más tiempo, charlaba, sí. Y tú a tu amigo o tu amiga les contabas las cosas y eso como que te aliviaba. Ahora se va al psicólogo. Claro. Ahora es un poco más caro. Ahora es más caro. Ahora cuesta es más más profesional, caro. pero es más caro, es cierto. Bueno, al leer el libro se percibe una exploración profunda de emociones humanas como el rechazo, la ansiedad o la culpa. ¿Cómo fue el proceso de escribir sobre estas emociones desde un lugar tan honesto y vulnerable como es tu propia experiencia? Bueno, cosas primero porque las he vivido, algunas de ellas, y otra
ya son 20 años como pastor, acompañando alegrías y tristezas, acompañando momentos muy difíciles a tantas y tantas personas con las que he tenido el privilegio de caminar con ellos y ellos han abierto su corazón. Y reflejo esos 20 años de historia, de compañía, de escuchar, de estar, ¿no? Porque no tenemos respuesta para cada temor, pero sí podemos estar ahí, sí podemos ser compañero y amigo y compañero de viaje. Entonces, en cada capítulo, en algunos capítulos es mi historia personal, de manera novelada a nivel de testimonio, pero hay otras en donde vais a ver historias de personas de carne y hueso, historias que han salido de superación en los medios de comunicación, que he investigado sobre estas personas, cómo vencieron ese temor, cómo lograron crecerse frente a una enfermedad como un cáncer de estómago, cómo pudieron enfrentar la pérdida de un hijo, de una pareja, cómo salieron adelante, ¿no? Entonces, a algunas de estas personas he tenido la oportunidad y el privilegio de acompañarles, a otras he podido escuchar sus historias a través de otras personas o a través de los medios. Entonces, el libro entrelaza historias reales. No hay ninguna de los testimonios o herramientas que utilizo, todas son historias reales, de carne y hueso, gente como tú y como yo, que siguen lidiando con el temor en su vida, pero bueno, son historias. Y quiero que esas historias nos ayuden a cada uno de nosotros en el momento en el que nos encontramos. Claro está, las historias que son inspiradoras siempre, pues eso, inspiran a los demás a seguir adelante. Muy bien. El libro invita al lector a ser parte activa de la historia. Ya hablábamos antes que te sientes protagonista, reflexionando sobre tus propios miedos y cómo crees que esta interacción enriquece la experiencia de la lectura. Bueno, la gente cuando lo lea, yo creo que es un manuscrito, un libro que es de fácil lectura, se vais a poder sentir cómodo, identificado, quizás alguna lágrima caerá o alguna sonrisa, pero lo que más deseo como autor es escuchar. Yo cuando quiero contar una historia, esto me sucedió el mes pasado en la Casa del Libro. Fui a firmar el libro anterior y me ha pasado ya en 2 o 3 ocasiones en firmas de libro, pero quiero poner esta historia en relieve porque me marcó mucho. Entra una mujer de unos 40, 50 años de edad, entra y yo estoy ahí firmando, esperando que la gente entre para dar a conocer mi libro, y ella entra y yo la veo un poco entre sonrisa pero nerviosa, y se acerca a mi libro anterior, se queda mirándolo y me dice, ¿puedo decirle algo? Y le digo, bueno, por favor, cuénteme. Dice, mira, esta mañana me he levantado con una inquietud y una necesidad de algo que me decía, ve a la casa del libro, ve a la casa del libro. Y estoy aquí y cuando entro me encuentro tu libro que se llama El viaje, una travesía con destino a la restauración del alma. Y eso es lo que yo necesito ahora mismo. Le dije, pero ¿qué te ha sucedido? Dice, mira, mi hijo adolescente falleció el mes pasado. Y dice, fui a un grupo de apoyo, pero comprendí que ese no era mi lugar. Yo no quería seguir llorando ya por mi hijo. Quería comprender o quiero comprender que la pérdida de mi hijo tiene algún sentido en la vida. No es el azar, no es la casualidad. Quiero sentir en mi interior y dice, no sé cómo llamarlo, rezar, gritar, hablar, pero con el universo. Pero algo en esta mañana me decía, ve a la casa del libro, he entrado, he visto tu libro, he leído la contraportada y ahí me levanté y le di un abrazo. Y historias como la de esta mujer son las historias que deseo que plasmen las lecturas de mi libro. Personas que estén atravesando tiempos difíciles en sus vidas y puedan decir, he encontrado consuelo, he encontrado fortaleza. Sé que este temor o esta etapa de mi vida no es resultado de todas mis malas decisiones, sino también es parte del crecimiento y de algo mejor que va a llegar. Qué bonito, Marcos. Gracias por compartir ese testimonio tan bonito. Bueno, pues estamos llegando al final de las preguntas. La última que tengo aquí dice así, dice,
¿Hay alguna herramienta en el libro o enseñanza específica que consideres la más poderosa o transformadora? Yo creo que hay 2 o 3 cosas que sí quiero compartir. La primera es, si estás atravesando alguna etapa en tu vida difícil, compártelo con otro. No te quedes con tu dolor, no escuches esa voz negativa interior que te dice, no lo digas. La gente se va a burlar de ti. Tus compañeros y compañeras, si supieran lo que estás viviendo, te van a dejar a un lado. Nada de eso te va a sacar del temor con el que estás batallando. Comparte tu lucha. En segundo lugar, pide ayuda. Pide ayuda. Y en tercer lugar, te invito a que puedas leer sobre la persona de Jesús. Hay un libro que me encanta, que se llama El Maestro de las Emociones. Es una tesis doctoral de un doctor psiquiatra brasileño muy reconocido, Augusto Cury. Y él tiene un libro que se llama así El Maestro de las Emociones. Él hace un análisis psicológico y emocional y cómo Jesús afrontó las presiones de la vida. Pues con mi libro no es una tesis doctoral, pero tiene el sentido y el deseo de que podamos encontrar en Jesús una persona que afrontó diversos momentos difíciles en su vida, al punto de que él mismo experimentó una fuerte ansiedad antes de ir a la cruz. ¿Cómo afrontó el temor? ¿Cómo afrontó las etapas difíciles de la vida? Es un legado que Jesús nos deja a cada uno de nosotros y que podemos aprender de él. Seas que creas o no creas, pero Jesús afrontó lo que probablemente tú estés afrontando ahora mismo y Él quiere que sepas que Él está ahí para ayudarte. Él es el capitán de esta barca, de este barco al que te propongo que te subas y no bajes de él hasta que llegues a Puerto Victoria. Pues muy bien. Vamos a dar un aplauso a Gracias. Marco. Pues ya sabéis, con por qué tienes miedo, vais a tener más, por lo menos, herramientas Sí. para poder llegar a ese puerto. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Marcos? Yo voy a decir algo mientras os lo pensáis, ¿vale? Que antes no lo he mencionado. El libro tiene unas ilustraciones muy bonitas que están hechas por una chica. Está ahí atrás, Exactamente, Andrea. Quería darle las gracias públicamente a Andrea por su trabajo. Gracias, Andrea. Sí. Muy tímido. Y también, también hay una guía devocional, una guía de meditación al final del libro, que es para que haga un ejercicio. Yo le llamo un ejercicio de meditación, un ejercicio de crecimiento personal en el que tú puedas ir redactando, escribiendo sobre lo que estás leyendo. Yo hago preguntas para que puedas sacar el máximo jugo al libro y también a tu vida, ¿no? En lo que estás leyendo. Sí, es un libro muy práctico, totalmente. Bueno, ¿alguien se ha pensado ya algo? Sí, Luis. ¿Cuál crees tú que es el miedo más común? El miedo que tienen más personas. ¿A qué cosa tienen miedo? Sí, es una muy buena pregunta. La gente le tiene miedo a tantas cosas diferentes, pero hay 2 que he encontrado en el año de investigación y en mi vida personal. El primero es el miedo a la muerte. Sí, el miedo, hoy estuvimos contigo acompañándote en este día tan difícil para tu familia y meditaba en ese momento en el tanatorio diciendo cuánta gente se va de este tiempo, ¿no? Este reponso que tuvimos, cuánta gente se va con consuelo y cuánta gente se va con desilusión y más temor. Consuelo cuando tienes una esperanza que trasciende. Sabes que esta vida no lo es todo y que hay algo superior y hay alguien que ha ido a preparar una casa para ti y para ti y para los seres a quienes amas y que les volverás a ver. Y que esto es solo un peregrinar corto por esta vida. Pero desilusión y dolor para aquellos que no tienen esa esperanza. Recuerdo un político vino a mi despacho en una ocasión y me dijo, Marco, yo quiero tener fe.
Yo deseo tener fe, no la tengo. He perdido un ser querido, a alguien que amo, pero el no tener fe me produce más dolor y más desesperación. Yo tuve la oportunidad a esta persona de compartirle mi esperanza y decirle, mira, esa esperanza que tengo, ese temor que tienes a la muerte, es posible vencerlo, porque ya Jesús lo venció. Él lo venció por cada uno de nosotros. Hay un hombre que me encanta en la historia, un mártir de la iglesia, era Justino Mártir. Justino Mártir, para los que conocen un poquito de historia de la iglesia en general, es un padre de la iglesia del siglo II. Él muere en martirio, pero la conversión de Justino Mártir era increíble. Este hombre, él pagó, él tenía dinero y fue a los mejores filósofos de su tiempo, griegos y romanos, pagaba cada vez que escuchaba que se levantaba un nuevo filósofo importante, él pagaba, iba para ahí, para escuchar. Y cuenta la historia que un día él fue como los que van de partido a ver el Sevilla o el Betis, pero él fue al Coliseo Romano a ver la matanza de unos cristianos. Y cuenta la historia que Justino, al ver cómo las fieras despedazaban a estas personas, niños, hombres, produjo en él lo contrario. Porque él vio, Dios, si esta gente no le tiene miedo a la muerte y yo tengo pánico a la muerte y he gastado todo mi dinero buscando respuesta a la muerte y veo que ellos la han vencido, es esperanzado. Y Justino entregó su vida a la fe cristiana a tal punto que fue llevado, luego fue martirizado y hasta último momento le decían que negara su fe y se libraría de la muerte. Y él dijo que no, que estaba tranquilo, porque sabía, estaba convencido que la muerte no es lo último. Ese es el mayor de los temores. Y el segundo, lo he puesto en el libro, es el miedo al miedo. Eso fue un descubrimiento personal y luego lo consulté con varios profesionales de salud mental y coincidieron conmigo el miedo al miedo. Y tú dirás, bueno, ¿cómo se puede tener miedo al miedo? ¿No? Cuando atraviesas por una etapa difícil de tu vida, sea una pérdida de un ser querido, sea una experiencia traumática, siempre hay en nuestro interior una vocecita que nos dice, puede volver a suceder. Puedes recaer de nuevo. Ese miedo es el último en desaparecer. Muchos de nosotros, probablemente lucharemos con él hasta el último momento de nuestra vida. Pero es el miedo más difícil, porque es el miedo que nos recuerda nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad y nuestra ruptura. Nos recuerda que no somos seres perfectos, sino somos seres rotos, que estamos en proceso de reparación y ese temor siempre está ahí acompañándonos. Hay etapas en que está dormido, pero hay etapas en que se levanta y nos viene a atormentar. ¿Se puede tener miedo en un conflicto? Oh, sí, claro. La historia nos lo muestra, ¿no? Cuando vemos en la Biblia la historia de los discípulos, yo digo, el saludo de Jesús tenía dos saludos que le encantaban. El primero es shalom, que es una palabra hebrea muy bonita que significa paz, bienestar, pero un bienestar de la mente, del alma y del cuerpo. Es un bienestar integral. Y el segundo saludo de Jesús es no temáis. En la Biblia aparece más de 360 veces la palabra no tengas miedo o no temáis. Un no temáis para cada día de tu vida. Entonces, Dios sabe que somos personas frágiles, rotas, vulnerables y que lucharemos con el miedo, porque es parte de nuestra ruptura, el temor. Entonces, lo que no les voy a prometer en el libro es que el miedo va a desaparecer. El miedo va a ser un compañero. Ahora, una cosa es que experimentemos el miedo y otra cosa es que el miedo sea el que gobierne nuestras vidas. Eso sí es posible vencerlo. Hay una cosa de la que no hemos hablado, pero tú sí hablas en el libro, y es el del perdón. Y hay una frase destacada, una cita destacada, que dice así: perdonar no es humano, es divino, es la marca de Dios en nuestras almas. Me gustaría que explicaras eso un poquito, Marcos. Lo voy a poner con un ejemplo. Sí, hoy me fui a arreglar la barba por vosotros. Fui al barbero, que voy a menudo, es un chico joven, me siento ahí en la silla de la envidia, porque yo a veces estoy envidiando los que tenéis pelo. Pero yo voy al menos a arreglarme la barba. Y estaba ahí sentado
y le pregunto a este chico, oye, ¿qué tal estás? Dice, no, estoy muy contento, hoy voy a ver a mi hija. Yo, pero ¿cómo que vas a ver a tu hija? Si hace un mes o 20 días vine a arreglarme la barba. Dice, no, no te he contado, pero estoy en un proceso de separación. Su mujer, su esposa actual, está embarazada de nuevo. Y bueno, están pasando una crisis de pareja. Y su hija está en Málaga. Y bueno, una historia, una niña chica. Y bueno, estamos hablando sobre lo que él está viviendo. Y le dije, ¿estarías dispuesto a perdonar? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? Si yo me siento agraviado, ¿no? Por lo que, pues no era nada grave, sino diferencias de pareja. Entonces le conté la historia de la palabra ágape. Mucha gente no sabe, pero en la Biblia los griegos, bueno, en el tiempo de los griegos, habían varias palabras para describir diferentes tipos de amor. El amor de pareja, el amor de amigos, el amor fileo, el amor eros, pero había un amor de los amores, era el amor ágape. Y dice que es el amor en cuando ya comenzamos a amar las imperfecciones de las personas que están a nuestro alrededor. Y San Pablo, en una escena increíble, él describe Primera de Corintios 13, que lo hemos escuchado en tantas bodas, dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se jacta, no busca lo suyo, no guarda rencor, todo lo perdona. Eso es el amor, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que no perdonamos, estamos dejando de amar. Cuando no perdonamos a los que nos han dañado, vivimos atadas y atados al agresor o a la agresora de por vida. Y en tercer lugar, cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, viviremos con un peso, una carga que jamás nos permitirá vivir en plenitud y felicidad. Y algo que trabajo en el libro es el perdón. Vivimos en una sociedad carente de perdón. Hubieran menos gentes en las cárceles, hubieran menos hogares destruidos, hubieran menos divorcios, menos padres desilusionados y menos hijos fuera de sus hogares, si tan solo decidiéramos dar el paso de perdonar, de humillarnos, de sacrificarnos y pedir perdón. Y hablo de eso, del miedo a perdonar. Del miedo a perdonar muchos. Y este joven hoy me mostraba su miedo a perdonar. Y cuando lo escuchaba decía, cuán necesario es que lea mi libro. La próxima vez se lo llevo. Sí, es la intención. Le dije, por la barba te voy a regalar el libro. Porque necesitas perdonar. Si él decidiera perdonar, probablemente recuperaría a su hija y a su futuro hijo. Y no sé los que estáis aquí, pero os animo de todo corazón. Yo por muchos años guardé resentimiento a alguien que me había dañado en mi vida, hasta que tomé la decisión de perdonar. Perdonar es sobrenatural, es valiente, no es de este mundo. Decides pasar por encima la ofensa y el dolor y decides dar un paso. Y eso se llama gracia. Es gracia. Y eso es único. Y eso no es humano, no es de nuestra naturaleza. Es divino. Es divino. Sí. Últimamente yo he escuchado los podcasts de Marian Rojas Escape, que siendo psiquiatra ella y una profesional de muchísimo éxito, también es cristiana, ella se confiesa cristiana y habla también del perdón y cómo el perdón hace libre, ¿no? Si te libera, cuando perdonas te liberas de una carga y cuando te perdonas a ti mismo, a veces esos sentidos de culpa que tenemos, que también tú hablas en el libro, tú hablas de una de tus islas es la isla de la culpa, ¿no? Es también muy liberador. Hace unos años llegó a mi despacho una joven. Ella había estudiado en una increíble escuela de música en París. Es una profesional musical increíble, concertista, profesora de música. Y ella escuchó una charla que di y me pidió una cita, vino al despacho y comenzamos a conversar y me dijo, mira Marcos, yo he ido a muchísimos psicólogos. Yo he pagado, he ido a psicólogos, psiquiatras, he probado de todo. He escuchado un poco lo que decía, si quiero saber si me puedes ayudar. Y ella me contó su historia, crisis que estaba viviendo,
situaciones que somatizaba en su cuerpo. Y de repente me acordé del Padre Nuestro. Y le pregunté a esta persona, ¿te sabes el Padre Nuestro? Y dice, claro, yo crecí en un colegio de monjas. Dice, hace tiempo que no voy a la parroquia, pero el Padre Nuestro y el Ave María de memoria me lo sé. Y le dije, por favor, recítamelo. Y ella me recitó el Padre Nuestro. Y le dije, hazlo de nuevo, pero ahora despacio. Y detente en el momento en que dice, Padre, perdona mis ofensas, así como yo perdono a mis ofensores. ¿Qué significa? Le pregunté. Y ella se quedó, tuvimos unos segundos, que siguieron eternos en silencio. Me dices, hasta que no perdonen, no seré perdonada. Y le pregunté, ¿hay alguien en tu vida a quien debes de perdonar? Le digo, llevo más de 10 años que no me hablo con mi padre. Le dije, vamos a empezar un viaje juntos hacia el perdón de tu papá. Hoy día esta chica, en tiempo después, me confesó que ya no ha tenido que ir más ni gastar más dinero en profesionales, ¿no? En psicólogo, ni ir a buscar, porque tomó la valiente decisión de perdonar a su papá. Cuando lo hizo, muchas de las enfermedades físicas o dolencias físicas que padecía comenzaron a desaparecer. Hay un poder increíble cuando amamos y perdonamos, aunque tengamos la razón. Así es, así es. Hay un versículo bíblico, bueno, tú que conoces mejor la Biblia que yo, que decía algo así como, la amargura corroe los huesos. Era un salmo, ¿no? Sí. Ya lo decían. ¿Eloy, ibas a decir algo? No, bueno, estaba pensando que realmente el perdón, que es una manifestación de humildad, como bien dice, fundamentalmente es renunciar a tu propio ego. Entonces es una actitud tan generosa, tan poco egoísta, tan antiególatra, que efectivamente es un don divino. Sí, no es humano. Realmente elevado. Sí, cuando vemos a Jesús en la cruz y cuando dice, Padre, perdónalos. A ver, un momento, dice, ¿cómo voy a perdonar si me estáis? Hay una escena muy interesante que me enseñó un profesor de historia en Cuba y hay el padre Bartolomé de las Casas, que era de aquí, de esta tierra. Él protegía a los indígenas en Cuba y cerca de nuestro pueblo llevan a la hoguera a un líder rebelde, a un cacique indígena, el cacique Atuey. Y el padre Bartolomé, que intentó salvarle la vida, pero no lo consiguió, le dice, hijo, ¿quieres ir al cielo? Y esto os digo en gracia, pero fue así real. Y Atuey le dice, oiga, padre, ¿y los españoles vais al cielo? Y sí, hijo, va al cielo. Pues no, yo no quiero ir, si me vais a pegar fuego. Pero se imaginan este hombre desde la hoguera pudiendo decir, ¿sabes qué? Quiero perdonar a los que me van a torturar. Eso fue lo que hizo Martin Luther King, eso fue lo que hizo Gandhi, y por eso consiguieron todo lo que consiguieron. El perdón no es humano, es divino. Así es. ¿Sí, Máximo? Hay un miedo que parece que va creciendo en nuestra sociedad. Uno, y ese miedo escénico. Y mucha gente muy normal, que tiene buenas capacidades, sin embargo, tiene miedo escénico. ¿Cómo luchamos con esto? Yo creo que desde la educación. Algo que he hecho en falta, por lo menos la educación aquí en España a nivel de instituto, bachillerato, que cada vez más está apareciendo, pero todavía es algo muy, muy bajo, ¿no? Es la oratoria, clases de oratoria en los institutos y bachilleratos. Solo lo he visto aquí en colegios e institutos privados, pero es algo tan necesario, el poder de la palabra es algo tan necesario. Y hoy que vivimos en una sociedad tan intercomunicada, de tanto hablar, he conocido a chavales que son máquinas hablando en las redes sociales, pero cuando hacen esto, no pueden. Tienen el móvil delante y no tienen vergüenza, pero cuando tienen que hablar, y yo creo que es la mejor manera de vencerlo, dependiendo del nivel de temor que tengan, ¿no? Habrá momentos que necesitará más ayuda quizá profesional, pero en la gran mayoría creo que se vence desde la educación. Desde la educación. Yo creo
que la oratoria y la filosofía y hay que protegerla, ¿no? El pensamiento, algo que de unos años para acá aquí en nuestra tierra está en búsqueda y captura, ¿no? El pensamiento crítico está en búsqueda y captura. Creo que es algo que hay que proteger, defender, la filosofía, las enseñanzas humanistas y sobre todo también empezar a promover la oratoria, ¿no? Que no lo dejen solo para los pocos que hablamos, para los políticos. Yo creo que todo el mundo debería de saber comunicarse bien y enfrentarlo. ¿Sí? Una pregunta con respecto al miedo, sabemos que el miedo de la persona, del alma, ¿no? De estas dos condiciones, ¿cuál sería la ideal para una persona que tiene miedo? ¿Caminar en el miedo o caminar en el miedo? ¿Oh? Caminar con miedo o caminar en el miedo. Bueno, caminar en miedo no es bueno. Significa que tu vida es controlada por el temor, ¿no? Yo confieso, a mí me da temor hasta hoy subirme a un avión. Y he viajado montones de países. Me da temor previo, no en el avión. No, volar no me da temor. Cuando estoy dentro no desaparece. Pero previamente siento temor, siempre. Me pongo muy nervioso. Pero un día hice un pacto y dije, mira, este temor no va a limitar mi vida. Así que sienta lo que sienta, viva lo que viva, voy a convivir con él hasta que decida desaparecer. Han pasado 20 años, todavía no ha decidido irse de mi lado, pero jamás en mi vida me he bajado de un avión ni me he regresado por no subirme al avión. He aprendido a tenerlo como compañero de viaje y bueno, hay temores así que van a estar ahí y un día cuando menos lo imagines ha desaparecido. Lo que no debemos nunca permitir es vivir en temor. Cuando vivimos en temor, dejamos de vivir. Dejamos de vivir. ¿Sí? En esta pregunta, porque sobre el perdón, pero a veces cometemos un error, ¿no? Y decimos, y le vengo para pedirte perdón. Contestación de esa persona, yo te perdono, pero no olvido, porque te perdone Dios. Ahí lo que a mí me choca esa cosa, ¿no? Si pides perdón, tienes que pedir perdón de corazón. Una vez sí, perdono, pero no olvido. No sé si se le dicho. Es que son dos cosas diferentes. Una cosa es el perdón. Primero, no padecemos, espero que ninguno de nosotros tengamos Alzheimer ni una enfermedad de este tipo. Olvidar es difícil. Yo todavía me recuerdo del primer puñetazo que me dio un chaval cuando salimos del instituto y nos dijimos, nos vemos fuera. Todavía me acuerdo de él. Y tú te acuerdas, ¿no? Y lo interesante es que después de muchos años lo vi en una ocasión y ahora yo estoy más fuerte y más grande que él. Y ahí es donde está lo bueno, porque ahora está la decisión. Y yo no olvido lo que él me hizo, no lo he olvidado. Es como el primer beso, el primer puñetazo en el ojo no lo vas a olvidar muy fácil. Pero yo decidí perdonar. Ahora yo estoy en más condición de que yo soy más grande que él y más fuerte, pero yo decido perdonar, decido no vengarme, decido dejar ir esa ofensa. Ahora bien, si yo soy el agresor y yo le pido perdón, mi responsabilidad, lo que me va a liberar es el que yo sea valiente para pedir perdón a esa persona, aunque esa persona no decida perdonar. Porque son dos cosas muy diferentes, el perdón y la reconciliación. La Biblia dice que se necesitan dos para andar juntos. Y se necesitan dos si dos se ponen de acuerdo, conseguirán andar juntos. Entonces, el mandato que tenemos, que es liberador, es perdonar. Ahora, la reconciliación depende de la confianza restaurada. Entonces, son dos cosas diferentes. Pero lo que más libera es tu capacidad para perdonar y aceptar el perdón. Y en ocasiones para perdonarte a ti misma. Porque una de las cosas que he visto con los años son personas que se les ha perdonado, pero ellos no desean perdonarse a sí mismos. Conviven con la amargura toda su vida.
Y lo triste es que la amargura les consume a ellos, pero también consume a la gente a quien ama. Y eso no lo quiero para ninguno de vosotros. No desearía que viváis una vida esclava de la amargura. Muy bien. Bueno, pues no sé, Eloy, si te parece podemos dar por terminada la presentación. Pues ahora Marcos estará firmando ejemplares para aquellos que queráis llevaros los dedicados y damos por terminada la sesión. Muchas gracias. Gracias.